¿Qué sería a mí? Se volvió ahí. Ya. Ahí estamos. Un problema de conexión o algo, ¿verdad? Bueno, Sara María es la jovencita que me está ubicando de allá de zona 11. ¿Estamos bien, señorita Sara María? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Muy bien. Buenas tardes, compañeros. Estamos ya iniciando el curso. Tuvimos un atraso de unos cuantos minutos, ¿verdad? Un problema de conexión, pero ya estamos en el tema el día de hoy. Hace 8 días no nos unimos, ¿verdad? No nos conectamos de manera virtual. Porque ustedes hicieron su examen. Parece que les fue muy bien. Algo así estaban comentando, ¿verdad? Que les había ido bastante bien. Espero no hayan tenido ningún problema para ingresar, para hacer su evaluación y que todo haya sido de excelente, dice aquí el compañero. Sí, les fue re bien. ¿Ya vieron qué les dije? Que solo tenían que tener paciencia y tenían que estar tranquilos y que todo iba a salir perfecto. Y ahorita vamos encaminándonos para el examen final porque ya estamos 13 de junio. Yo hoy voy a platicar con la jovencita, como ella me está ahí viendo, cuántas clases tengo todavía para dar. A partir de hoy, cuántas clases me quedan para poder yo dividir la última parte del programa que tenemos pendiente. Algunos no se pudieron examinar el día sábado de la semana pasada, pero hoy podían hacerlo, ¿verdad? Se publicó ahí una información en la Universidad Rural, en la página de la U Rural, y ya podían hacer su examen el día de hoy. También en un momento se me indicó que había que hacer alguna parte de unos trabajos, que había que hacer trabajos, pero se nos dijo suban a la plataforma tal trabajo, bájenlo, quítenlo, ay, que hacer un despelote, ¿verdad? Entonces yo me comuniqué con Patricio, que es el secretario, creo yo que es también de sede central, ya muchos lo conocen, muchos de ustedes lo conocen en vivo y otros por teléfono, ¿verdad? Porque cualquier cosita estamos con Patrick, que nos apoya ahí para salir de los problemas. Antes era Johnny, pero Johnny ya no está. Johnny se fue, creo yo, que renunció, ¿no? No sé qué pasó. Pero se quedó Patrick. La otra señorita, que es la secretaria, no la conozco. Pero yo platiqué con Patrick y él me informó que en relación a mi curso yo no tenía que hacer nada, no pedir ningún trabajo ni nada, porque parece que los que están coordinando las clases virtuales son los que van a elaborar ese tema de los trabajos, porque se recuerdan que se examinan por una cantidad y 2 parciales y un final y quedan siempre volando 30 puntos que cuando estamos presencialmente nosotros les ponemos a hacer determinado trabajo, determinada visita y a eso le damos una puntuación. Hoy no sé de cómo sería el examen que se hicieron ustedes del segundo parcial. El primer parcial, pues su catedrático presencial tuvo que haber entregado las notas del primer parcial. Este segundo parcial ya lo hicieron, entonces les queda pendiente el examen final, que ya vamos a platicar con la señorita que finalmente colabora conmigo en esta grabación
y ya ella que se encargue de averiguarnos cuántas clases más tenemos aún para terminar nuestro programa, pero nosotros no vamos tan mal, nosotros vamos bien, vamos de acuerdo a lo que ahí en la plataforma está. Yo pienso que ustedes ya vieron, no sé qué tema tenga que estar en la plataforma, pero yo ya he desarrollado mi curso conforme estoy dando la clase. A veces la plataforma agarra un solo tema y de ahí tenemos problemas con ella, pero si gustan vamos a mirar bien qué nos tocaría el día de hoy, qué semana nos tocaría el día de hoy. Estamos bien, desde aquí yo aquí me comunico con ustedes, ¿verdad? El examen muy ordenado y limpio, dice, nos fue más que bien, bendito sea Dios. Gracias a usted y a la universidad por la enorme ayuda hacia nosotros. Ya vieron, pues si hay problemita, lo hablamos y lo solucionamos. ¿Qué tiempo hay? Entonces, ahorita vamos a ver que Juanita pues me hizo el favor de hacerme llegar el programa por semana. Y vamos a ver cómo estamos con las semanas con Juanita. Aquí tenemos el programa según la forma como está distribuida, ¿verdad? Entonces vemos que la semana 13 y 18, miren, aquí te vamos a tener un problemita, la semana 13 y 18, creo que fue el examen parcial. Sí, y la República yo ya la di, ¿se acuerdan que ya la di, verdad? La semana 13. Hoy nos tocaría la semana 14. Me dicen si estamos bien con la semana 14 y según dice el tema, dice nos toca el instrumento público. Ya vimos aquí entonces la semana 14, que es bastante larga. Tenemos al instrumento público, el documento privado público, nuevamente dice el instrumento público, la definición, fines y teoría de la prueba constituida. Quiere decir que si terminamos esta 14 semana hoy, pues ya solo tenemos 2 clases más, tengo entendido, pero ya la coordinadora me dirá qué hacer. Lo que pasa es de que este es un tema, ahí está, ese es el tema, dicen los compañeros. Ya vieron, qué maravilla es esto, este aparato, ¿verdad? Ustedes antes tenía uno que ir a buscar un teléfono público y tener fichas de 5 centavos, porque esas eran las que se metían y había que hacer cola porque todo el mundo quería hablar, pero yo todavía viví, cuando vine aquí a Guatemala en el año 81, 82, todavía íbamos a Guatel, a hacer las llamadas, porque todavía nos sentábamos a esperar que nos hicieran la llamada, y ahí está aquel asuntito de aquella película española que dice algo de así de cable, creo que dice, y nos oía la conversación porque la operadora nos comunicaba, pero ella oía, ¿verdad? Hoy no, miren cómo nos comunicamos con más de 500 alumnos a nivel república que tenemos en ese chat de Telegram. Qué bueno, porque ahí yo pregunto y ustedes ya me contestan. El instrumento público tenemos que ver el día de hoy. Muy bien. Si no terminamos, no se preocupen, porque tenemos 2 clases más que vamos a agotarla en 2 clases más. Cuando nosotros llegamos, después de haber estudiado desde el inicio, en febrero, que llegamos al 8º semestre, y en el en el 7º semestre, 7º y 8º están ustedes ahorita, es que llegamos al 7º semestre, y entramos al área de uno de los títulos que nos otorga la Universidad Rural, que es de notarios. En el primer día de clase, su profesor le dice qué es el notariado, para qué sirve el notariado, qué hace con el notariado, por qué le dan un título de notario, cómo puede usted ejercer con ese título de notario.
El primer día lo instan, lo motivan y lo orientan a que usted debe ser un buen notario, a que usted debe investirse de esa autoridad, porque va a estar solito, y que la fe pública que se le otorga a usted para hacer, ejecutar o realizar actos jurídicos, usted la debe cuidar, la debe guardar. La fe pública es suya, no es transmisible, no se puede delegar, no se le puede dar a tercera persona, no la puede heredar todos sus bienes, menos la fe pública, menos sus títulos, eso no los puede heredar, porque eso es suyo. Por eso es que se dice que es preferible que nuestros padres nos den estudio y no que nos dejen bienes. Porque los bienes, viene un terremoto, viene un huracán, viene un estado de calamidad y se van y se pierden. Pero el estudio está dentro de usted, está en su mente, está en usted y eso no lo va a perder ni heredar, ni se lo van a quitar, ni se lo van a embargar. La república, entonces, es la que usted obtiene hace 8 días, hace 15 días platicamos tanto, casi 2 clases platicamos de la república. ¿Por qué platicamos de la república? Porque tratamos nosotros los profesores de sembrar en nuestros alumnos esa obligación y ese deseo de hacer bien las cosas, porque todo lo que usted ha estudiado desde el primer semestre, todos los trabajos que ha realizado desde el primer semestre, todos orientan a que usted va a ser abogado y notario. No, ¿verdad? Como en México. En México se es abogado o se es notario. Aquí no. Aquí va a ser abogado y notario. Entonces orientamos a los alumnos, motivamos, obligamos y a veces hasta retorcemos allá nuestros patojos para que sean personas y profesionales de bien, porque todos los principios, doctrinas, teorías, conceptos, características, definiciones, todo lo que les enseñamos va a aterrizar precisamente en el instrumento público. Todos los principios que enseñamos desde el primer día de clases y que siempre decimos, esta parte notarial es la parte más preciosa de su carrera, porque aquí no hay litis, aquí no hay pleito, aquí hay consentimiento, aquí hay voluntad entre 2 y más personas, o hay declaraciones unilaterales de voluntad. Esta parte del notariado, todo queda aterrizado en el instrumento público, en el documento público, en la clasificación que hace nuestro estimado autor del libro, doctor Neri Muñoz, en relación al documento, al instrumento público y a la escritura pública. Eso vamos a aprender el día de hoy. Y hoy nos toca entonces analizar toda la doctrina, analizar todas las bases, todo el soporte, todo el andamiaje que tiene en sí al instrumento público. O sea, el instrumento público está encima de todo ese soporte jurídico, de todo ese andamiaje, de todos esos valores de la persona, porque a través del instrumento público, esta persona que ha sido formada en las aulas universitarias, que ha cumplido con los requisitos que establece la ley y que ha llegado el momento de juramentarse en el organismo judicial, la última parte, que es el organismo judicial, todo ese proceso de preparación lo va a plasmar en el instrumento público, en el documento público. Entonces, exigimos mucho los principios: república, consentimiento, publicidad, tracto sucesivo, unidad del acto, imparcialidad, todos los que ya les enseñé yo varias veces y ya se los mandé también ahí en un correo.
guarden todo lo que los profesores les damos, porque todo eso les va a servir para estudiar su privado. Hagan su archivo, su folder y todo guardadito, porque todo se va a desempolvar al momento de estudiar los privados. No solo la ley, ni solo los libros, también los apuntes de clase, porque a veces los libros no nos dan tips, no nos dan algunos indicios de cómo resolver una situación, sino más nos explican determinadas cosas, pero nosotros en clases agarramos todos esos chivitos, no los chivos para la hora de contestar. Ahorita no sé cómo, ahorita si no los pude controlar a mis alumnos de sede central, ya no los pude separar. Dice que son tremendos, ¿verdad? Como todos se saben, ¿verdad, jóvenes? Dice que se hicieron grupos, ¿verdad? En el WhatsApp. Y el que no sabía la pregunta, lo sabía el otro grupo de 10 y de 15. Todos lo sabemos nosotros, los profesores todos lo sabemos, pero no importa. Lo que aquí tiene mucha relevancia es que Universidad Rural cumplió con darle sus clases. De esta forma, y algunos tuvieron acceso, otros no, algunos están conectados ahorita, otros no, algunos lo miran después, pero Rural tiene ahí las clases y tiene la plataforma también cuando la profesora les lee el curso, ¿verdad? Entonces, estamos bien, no importa. Entonces, todo eso, toda la preparación, todos los problemas, todo lo que usted encuentra en su bufete ya graduado, ya profesional, todo lo que las partes le van a contar, le van a pedir asesoría. Recuerden ustedes que nosotros tenemos pues esa bendición, ¿verdad? Que por una pregunta, ¿verdad? El artículo que es 55, creo que dice Código Notarial, toda consulta causa honorario, o sea, podemos cobrar nuestros honorarios. Los médicos nos examinan y nos cobran, pero ellos tienen un asuntito un poco más complicado, ¿no? Porque nos mandan a hacer exámenes, porque no nos recetan, llegando ya los recetan, ¿no? Nos mandan a hacer exámenes. En cambio nosotros la asesoría, la orientación que podamos dar, todo lo cobramos, todo es parte de nuestros honorarios. El código notarial, ya les dije, lo contempla perfectamente. Entonces ustedes en su bufete, al momento ustedes de abrir su bufete, hay que poner en la entrada, en la puerta, licenciado fulano de tal, abogado notario, y a un ladito, pero que se mire muy bien, artículo 55, su código, yo creo que es el 55, no me acuerdo. No es el 55. Es 55, pero no, bueno, ahí les voy a mandar qué código es, porque ya como que se me olvidó. Toda consulta causa honorario. Hay que poner fundamento, artículo tal, del código tal. El que lo encuentre, qué bueno, ¿no? Porque yo no estoy tan seguro. Y todo eso, por lo que ustedes pasan, todo aterriza directamente en que ustedes ya están facultados para poder hacer instrumentos públicos, escrituras públicas, documentos. El tema entonces nuestro son los documentos privados y públicos. Documentos privados y públicos. El instrumento público es su definición. De ahí dice fines, teoría de la prueba preconstituida. Y después yo creo que en las otras dos clases vamos a platicar la eficacia jurídica del instrumento público, pero ahorita vamos a hablar de la doctrina del instrumento público. El doctor Nery Muñoz, en su libro que ya todos lo tenemos, yo lo tengo ahí en mi pantalla, ahí lo tengo para abrir, para cualquier consulta, incluso cuando se me pregunta algo de notariado o cuando en mi trabajo hay algo relacionado con notariado, yo ahí miro el libro del doctor Nery Muñoz que me orienta un poco a determinar qué está pasando. El doctor Nery en su libro y en su capítulo 12, página 115, así la tengo yo, él nos desglosa inicialmente lo que es el documento. Posteriormente, él aterriza, y ahí vamos a aterrizar,
en que el documento y el instrumento es XXX. Y ya sigue él con su página 116 y dice evolución histórica del documento. Continúa el doctor Neri Muñoz y en la página 118 se refiere directamente al instrumento público. En la 119 dice el instrumento público en el derecho comparado, ya no nos menciona al documento, sino él desarrolla su libro en relación al instrumento público, nos explica un poco de teoría. Es el doctor Neri Muñoz, y de ahí nos dice dentro del protocolo y el protocolo. Está hablando del instrumento público, pero nos quedamos con 2-3 renglones de lo que es el documento. Ya más adelantito vamos a ver cuando él dice el instrumento público es sinónimo, no dice sinónimo, así se interpreta, de escritura pública. Entonces el instrumento público lo ubicamos como escritura pública o como cartular dentro del protocolo. Cuando ustedes le digan cartular, instrumento y escritura, se refiere a lo mismo, se refiere a dentro del protocolo, digan ustedes. Simple, dentro del protocolo. El doctor no habla mucho, no nos explica mucho en su libro, dentro, no nos explica mucho. Vamos a ir haciendo pedacitos todo lo que él nos explica y yo voy dando mi punto de vista en relación a eso. La cosa es que todo aterriza al quehacer notarial. Uno, todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, hoy 2 clases más, porque según así aparece el programa, todo aterriza a la función notarial. ¿Qué es la función notarial? Es el quehacer notarial. ¿Qué es el quehacer notarial? Es todos los documentos que hace el notario. Yo no sé cómo podría funcionar un notario, en qué momento me funciona, ya sé en qué momento. Hago una pregunta, ¿en qué momento me funciona un notario en donde no haya instrumento o escritura pública? ¿En qué momento aparece el notario en donde no exista dentro del protocolo y fuera del protocolo? ¿En qué rol puedo encontrar al notario fuera de esas dos cosas? Ahí va la pregunta, es una pregunta en privado. ¿En dónde me encuentro al notario fuera de esas dos cosas? Fuera del rol notarial, fuera dentro del protocolo y fuera del protocolo, fuera del protocolo. ¿En dónde está el notario? ¿Y saben dónde está? En las notificaciones de los tribunales. Y si me están poniendo atención, me van a preguntar, después que terminemos la clase, ¿por qué yo digo eso? Si me están poniendo atención. Y yo les voy a preguntar, el rol del notario, a ustedes se los enseña, notaría 1, 2, 3 y 4, escritura, protocolo, fuera protocolo, dentro del protocolo. Eso lo decía. Pero ¿dónde el notario ejerce fuera de esos campos? Yo sé dónde. Si quieren saber, está sencillo, ahí se lo puedo explicar, pero ahorita no, ahorita solo si hay interés. Bueno, dice el doctor Neri Muñoz en relación al documento, dice el doctor. Antes de entrar al estudio, él nos explica, antes de entrar al estudio del instrumento público, dice él, es necesario conocer primero el documento. Entonces caemos a que hay documento y hay instrumento. Hasta ahí vamos bien. Él nos cita una definición de Guillermo Cabanillas y dice que instrumento, dice, escritura, escrito con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa, o al menos que se aduce como tal propósito. Pero aquí nos está dando la definición de instrumento. En la acepción más amplia dice cuando consta por escrito gráficamente, así lo es, tanto un testamento, un contrato firmado, un libro, una carta como una
fotografía o un plano, dice, sea cualquiera materia sobre la que se extienda o figure, dice, aunque indudablemente predomine el papel sobre lo demás. Y ahí lo deja. De ahí dice él que los documentos se dividen en dos, públicos y privados. Y de ahí dice que los documentos se dividen en privados y públicos. Hasta ahí él continúa hablando de documentos. No ha hablado de instrumentos. Dice, los privados elaborados y firmados por las partes a quienes puede obligar o no. Bueno, los documentos privados son los firmados por las partes. ¿A quién? Y las partes en el documento pueden o no pueden obligarse a determinada situación que las partes colocaron en el documento. No tienen fuerza legal, entonces hasta ahí, porque fue usted y yo que firmamos un compromiso de deuda donde usted me prestó 50,000 quetzales y yo le debo 50,000 quetzales. Y es la introducción aquella del documento en donde dice nosotros, y nos identificamos usted y yo. Primera, yo me reconozco deudora de la señorita fulana de campo la cantidad de 50,000 quetzales. Segunda, yo me comprometo a pagar los 50,000 quetzales en la siguiente forma. Tercera, ya viene la acreedora, ¿verdad? Y dice la acreedora, en relación a lo manifestado por la deudora fulana de tal en la cláusula primera y segunda, sí estoy en este momento, le estoy entregando 50,000 quetzales y ella tiene la obligación de pagármelos en la forma que nos está diciendo. Y lo terminamos, en fe de lo cual lo aceptamos, ratificamos y firmamos en la ciudad de Guatemala, tal de tal. Un documento, firma usted, firmo yo. El original se lo va a llevar usted como acreedora y solo me va a regalar una mi copia. Si es que me quiere dar una mi copia, puede ser que no me quiera dar una mi copia. Pero hasta ahí no hay intervención notarial. Entonces eso, según el doctor de Muñoz, es un documento, dice él. Porque ese documento, las partes, dice, firmado por las partes, por usted acreedor y yo deudora, a quienes puede obligar o no. Ahí no hay nada. Si vamos al Código Procesal Civil y Mercantil y la forma de ejecutar una declaración de voluntad a través de un documento notarial, ahí dice el Código Procesal Civil y Mercantil la forma en que podemos presentarlo a los tribunales si yo incumplo con pagarle los 50,000 quetzales. Ese es un documento, según el doctor Neri Muñoz, porque solo lo firmó usted y yo y se acabó. Sin embargo, él dice que los públicos, dice, los documentos públicos, dice, elaborados o firmados por un funcionario en el ejercicio de su cargo, dice, o por un notario, aunque este último es más conocido como instrumento público. Y ahí se acabó. Ahí dejamos al documento y usted y yo ya no vamos a hablar de documento. Y aquí entramos al tema que es el instrumento público. Pero a ustedes se les tiene que hacer la diferencia, porque el programa dice documentos privados y públicos. Entonces los privados son los que firmamos usted y yo sin intervención de un profesional, sin intervención de un notario. El documento que nos obliga o no nos obliga a cumplir la declaración de voluntad que usted y yo dejamos claro. Un documento. Ahora, nosotros en la práctica, esos documentos, porque sí hay, esos documentos firmados entre usted y yo sin intervención de notario, nosotros en la práctica vemos que ingresan, cuando hay incumplimiento, que hay incumplimiento de parte mía de pagar los 50,000 quetzales, puede ser que no haya garantía. Y de hecho no va a haber garantía, y si hay garantía, pues ¿cómo lo vamos a ejecutar? Pero en la práctica he visto que lo ingresan para el cumplimiento de la obligación como prueba anticipada. Es decir, que antes de ejecutar yo el documento para que me pague, porque no lleva firmas legalizadas y no está en el rubro que dice el Código Procesal Civil y Mercantil, yo tengo que ir al juez de primera instancia civil como prueba anticipada, tengo que ejecutarlo para que usted llegue, reconozca su firma y reconozca frente al juez de que usted me firmó el documento y que usted se comprometió, pero es como un juicio previo
a la última parte que tenemos aquí del valor probatorio del instrumento público. Entonces el documento, el doctor Neri Muñoz dice aquí una pregunta, dice, como estamos en el tema, dice, ¿cómo puedo diferenciar, dice, una escritura pública de un documento privado? Y ahorita llegamos al tema de la escritura pública. Y ahorita dijimos que es el documento. ¿Cómo diferencia la escritura pública de un documento privado? Que la escritura pública es versus, no versus, no. Escritura pública, sinónimo de instrumento público. Tanto, y ahí más adelante vamos a ver que el doctor Neri Muñoz también lo toma así como yo lo tomo, como sinónimo. Tanto el instrumento tanto el instrumento como la escritura pública son declaraciones de voluntad que van en hojas de protocolo. Ahí encuentran la diferencia, compañero que está preguntando, compañera que está preguntando, van en hojas de protocolo. Y el instrumento público, escritura pública, se hacen compraventa, donaciones, mandatos, certificaciones, todo lo que, los documentos que pueda hacer en escritura pública. Entonces la diferencia es que el documento privado, o el que él está preguntando, ese va en una hoja de papel bond de usted y yo, sin intervención de notario. La escritura pública es hoja de protocolo, ya les dije cómo se compra la hoja de protocolo, cómo se fraccionan las escrituras públicas, llevan número, lugar, fecha, a requerimiento, doy fe ante mí, firmas ante mí, firma y sello de notario. En el documento privado, que es el que pregunta el compañero, no, solo usted y yo. Por eso le decía que para que tenga fuerza legal tengo que llevarlo previamente como prueba anticipada ante juez de primera instancia civil para poder ejercer mi derecho de poderle cobrar a usted lo que se comprometió o que me entregue el bien que se comprometió. Entonces el doctor Neri nos dice que los públicos dice que son los elaborados o firmados por un funcionario en el ejercicio. Yo pienso que son documentos públicos aquellos donde cuando él se refiere firmados por un funcionario en el ejercicio de su cargo, podríamos tomarlos también como documentos aquellos en donde firmamos un convenio con la SAT, digamos, es un funcionario que aparece firmando un convenio con la SAT. Ay, ¿saben cuál puede ser? Cuando a mí me pasó, ¿verdad? Hubo un año que no pude pagar todo mi impuesto porque no tenía facturas, era cuando se cobraba por facturas y no tenía facturas. Y me quedé cuando de repente a finales de febrero dicen debe a la SAT. ¿Y cuánto debo? Le dije, la SAT debe 18,000 quetzales a la SAT, Padre Santo, 18,000. Y tiene 5 días para pagarlo. Así, yo soy asalariada, pues yo soy que gano muy bien, eso se sabe, que gano muy bien, pero si usted gana 5,000, con 5,000, si usted gana 50,000, se gasta los 50,000. Eso es lo malo del ser humano. Pero esta pandemia nos va a dejar una buena lección de que no debemos ser así, hay que ser ahorrativos, hay que ser. Que miren, ahorita, pues gracias a Dios, pues muchos tenemos trabajo y los que no. Ay, no pensar en eso. Entonces, yo no tenía los 18,000 quetzales, pero me dijeron, usted le urge eso, porque si no la sanciona nóminas y planillas del organismo judicial o tiene un problema con ellos. Haga su convenio. ¿Y cómo? Es que esos 18,000 lo puede pagar por abonos. Sí. Y me voy, pues entonces me hicieron mi documento privado, un funcionario, documento público, un funcionario público, en donde efectivamente en el documento que firmamos yo acepté deberle a la SAT 18,000 y la SAT me ofreció que me daba oportunidad de pagar los 18,000 quetzales en 12 pagos. Imagínense qué bonito, 12 pagos de 1,500, 1,000 y algo cada pago, sin intereses. Pero decía mi esposa, si se atrasa 5 días en el pago, se le cobrará el interés que fije la tasa y que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, que me dieron un plazo para pagar. Y recuerdo que un pago lo hice un día después. Y ahí van los intereses, la mora y la mora. Así
¿sí? Entonces, los primeros que dice el doctor, los públicos elaborados por un funcionario público, ese sería el ejemplo que les di, el convenio que yo firmé. Pero de ahí dice también que los públicos también son los elaborados por un notario. Ahí entramos a nuestro tema, ¿verdad? Por un notario. Entramos a nuestro tema y vemos que él dice, aunque este último es más conocido, dice, como instrumento público. Ahí va la pregunta para el compañero que dijo escritura pública y documento privado. Ahí va la respuesta. De aquí en adelante, en 5 renglones, 4 renglones, el doctor nos ingresa directamente al estudio del instrumento público, que él dice que los documentos públicos son los firmados y los autorizados por notario, aunque en la práctica se le llama instrumento público. Aquí nos hace el ingreso al instrumento público. Aquí nos encamina al estudio del instrumento público, que de aquí en adelante ustedes van a decir que todo lo que ustedes hacen son documentos públicos, pero más conocidos como instrumento público. O sea, lo elegante es que usted diga, voy a faccionar un instrumento público. Lo no tan elegante es que usted diga, voy a hacer una escritura pública. Lo ya de viejitos como nosotros es más elegante que digamos, voy a cartular. Los 3 se refieren al ejercicio notarial dentro del protocolo. Bien, ahí aterrizamos. Más claro, no canto un gallo. De ahí que ya entramos entonces a platicar del instrumento público. Y ya estamos en el campo del instrumento público. Vamos a mirar qué dicen las preguntas de los compañeros, porque también, como ya vamos a entrar, ahorita entramos a la historia, la evolución, también si tienen alguna duda, aquí les preguntamos, ¿verdad? Ya, licenciada, disculpe, ¿cómo puedo cobrar una deuda si el documento es un recibo? Ahí, miren, esta pregunta está muy bonita, dice, ¿cómo puedo cobrar una deuda? Dice, si el documento es un recibo con firma del que me recibió el dinero por compra de un bien inmueble. Vamos a ver. Dice, si el documento, esto se refiere a documento, ¿verdad? Aunque sea un recibo, eso es un documento, ¿verdad? Es un recibo con firma del que me recibió el dinero por compra de un inmueble. O sea, que el compañero aquí está diciendo que él compró un terreno. Algo así. Sí, porque dice inmueble. Él compró un terreno. Y a él le dijeron, este terreno es suyo. Y él pagó 100,000 quetzales. Espero que no sean 100,000, compañero. Espero que sea poquito. Porque si es 100,000, le voy a decir que aquí comete un grave error. Porque le va a costar recuperar sus centavitos. Y él dijo, yo quiero este terreno y aquí están 5,000 quetzales a cuenta del terreno. El recibo tiene que decir, ahí hay un montón de problemas. Recibí de Estuardo la cantidad de 5,000 quetzales. Compañero Estuardo, esperemos que sean 5,000 quetzales. La cantidad de 5,000 quetzales por, dice el recibo, concepto, dice, de haberle vendido un inmueble ubicado en tal y tal dirección. Así es su recibo. Vale. Entonces usted, confiado, entregó su dinero. No le hicieron documento. No cumplieron lo que dice el Código Civil en relación que cuando se va a transar, a platicar, cuando se va a negociar bienes inmuebles, todo lo que tenga relación con negocio de bienes inmuebles debe constar en escritura pública, no en recibo, no en papel bond, no en documento privado con firma legalizada. El Código Civil es clarísimo en explicar que toda negociación de bienes inmuebles debe ser dentro del protocolo, en escritura pública. El recibo no le sirve a mí.
El recibo no le sirve para nada, pero hay un asunto. Cuando uno va a negociar un bien inmueble, generalmente como uno da un enganche, y generalmente el enganche se da a plazos, se da por abonos, un enganche. Difícilmente le van a hacer una escritura pública cuando usted da un enganche, pero sí le tienen que hacer por lo menos una promesa de venta. Aún el enganche sea 20,000 quetzales, usted va a dar 2,000 quetzales de enganche. La promesa de venta debe constar en escritura pública y en la promesa de venta va a decir el bien inmueble cuesta 100,000 quetzales. El promitente comprador está cancelando en este momento la cantidad de 2,000 quetzales, porque el enganche del bien inmueble que le estoy vendiendo es de 25,000 quetzales. Los restantes 23,000 quetzales el promitente comprador los va a pagar en esta forma. Y el plazo para entregarle el inmueble es tal fecha. Todas las características de lo que usted está comprando como bien inmueble debe ser en escritura pública. Ahora usted tiene un recibo. Pues yo pensaría que le va a costar bastante recuperar su dinero porque debe demandar a la persona que le recibió el dinero, porque esta persona tiene un gran problema. Primero tiene un problema con el fisco, que no le debió haber recibido dinero si no le entregaba una factura. La factura tiene un poquito más de fuerza legal, porque cuando compramos inmuebles a una empresa que se dedica a eso, lo que nos tiene que dar es factura. Entonces tiene un poco más de fuerza legal la factura, pero el recibo no. Entonces usted tiene que demandar a esta persona y debe presentar como prueba anticipada primero esto. Para primero hay que ver la empresa, la existencia de la empresa, dónde está ubicada la empresa, a qué se dedica o es una persona particular. Alguien le firmó el recibo, alguien le tuvo que haber firmado el recibo tiene que tener timbres, también tiene que pagar impuestos, el recibo. ¿Tiene o no tiene ese recibo? Pero primero tenemos que ir a reconocer la firma, esa que tiene el recibo. Ahora, si la persona que le vendió no es quien firmó el recibo, ahí tiene un problema grave, porque ¿dónde vamos a ir a traer a la persona que le firmó ese recibo? Que yo creo que así es, porque como estas personas que venden ya saben que les cae la SAT, si la SAT, usted compra una empresa, una tienda está vendiendo, usted compra un anillo de 100 quetzales, pero si alguien de la SAT está parado ahí, ¿a qué le recibe el dinero? Y no le da factura, ya tiene problema el negocio, ya ven cuántos negocios han cerrado por eso. Entonces esta persona que le vendió tiene ese problema mayúsculo ahorita, que le dio un recibo. Ese recibo estará autorizado por la Contraloría de Cuentas, porque pueden dar recibo, pero tiene que estar autorizado por la Contraloría de Cuentas. Entonces, platicamos, ya le saqué de su duda y para empezar estuvo mala la negociación. Para empezar su negociación en relación al bien inmueble, estuvo muy mal, ¿verdad? Pero ahí pueden preguntar, ahí sí no toda consulta causa honorarios, no, ahí no entra eso. Aquí les sacamos de las dudas y los oriento para qué hacer, ¿verdad? Cuando van a hacer un negocio hay que tener cuidado. Yo recuerdo que compré mi casa, hace años compré mi casita, todavía la tengo mi casita, y di 23,000 quetzales de enganche. Lo di por abono, di el enganche, estoy hablando de hace más de 15 años, 18 años creo que tiene. Y pagué por abonos el enganche y efectivamente me dieron unos recibos, pero como ya estaba yo en el rollo del notariado y del derecho, les dije, recibos autorizados por la Contraloría me dieron, ¿verdad? Pero les dije, no, necesito que me hagan un documento, por favor, donde sea ajustado el enganche y que el bien, la ubicación del bien, el número de finca, era una inmobiliaria, ¿verdad? Esta Spectrum, esa es grande la inmobiliaria. También hay que saber dónde se va a comprar, ¿verdad? No cualquiera, porque ahorita eso está tremendo. Entonces, empresas grandes sí se puede. Y recuerden que cuando uno compra por abonos, el FHA es elemental, ¿verdad? Porque él es el responsable prácticamente del soporte de la deuda, ¿verdad?
me dieron mi recibo, pero me dieron un documento con firma legalizada del enganche y la ubicación del bien. Cuando me faltaban como 3,000 quetzales del enganche, yo firmé la escritura pública. Entonces primero entregué los 3,000 contra la firma de la escritura pública y de una vez me dieron mi copia de la escritura, pero todo lo relacionado con bienes inmuebles debe constar en escritura pública. Cualquier modificación que sufra el bien inmueble, escritura pública. La evolución histórica del instrumento público, entonces, jóvenes, la evolución histórica del instrumento público es público. De aquí en adelante solo vamos a hablar del instrumento público, ya dejamos a un lado el documento público porque ya explicamos qué es un documento. El señor Bernardo Pérez Fernández del Castillo dice que el instrumento público, dice, proviene del latín y nos enseña de dónde viene la palabra instrumento público y se refiere a todo aquello que pueda servir para dejar una constancia, dice, para fijar un acontecimiento. Yo creo que esa definición es bastante amplia, sin embargo, los profesores con los que hemos aprendido derecho notarial, ellos nos hacen una serie de definiciones, nos colocan aquí, y ellos siempre citan a Emérito González, Carlos Emérito González. Yo creo que la definición de él se adapta más a nuestro asunto notarial, a nuestro problema notarial guatemalteco. Y dice él que hace ya muchos siglos, cuando los hombres se fueron organizando, dice, en sociedades, dice que quisieron estos hombres probar determinadas circunstancias que sucedían entre ellos, y de ahí fue saliendo en que tenían que formalizar sus relaciones y salieron esos escritos antiguos, ¿verdad? Que todavía cuando se encuentran algunos por algunos lugares son unas reliquias que se convierten en patrimonio del Estado, ¿verdad? Y de ahí dice que hubo instrumentos primitivos, nos dicen aquí, y nos dicen una serie de cosas. Pero el doctor Neri Muñoz concluye que el instrumento, dice, en orden general, es el escrito con que se justifica o se prueba un hecho o un derecho. Es el instrumento, dice, o es un escrito con que se prueba un hecho o un derecho. Que dijimos al inicio, ¿verdad? Que venimos platicando, que lo venimos diciendo. Jóvenes, los principios del derecho notarial son estos y estos y estos. Porque nosotros lo que queríamos era cimentar en ustedes, motivar en ustedes el deseo de aprender el derecho notarial, pero ante todo la responsabilidad al momento de plasmar la voluntad de A y B en un documento, en un escrito, a mano o a máquina, o ahora en computadora, ¿verdad? Impresora, tremendo. Y ahora láser, se salen aquellas escrituras públicas, pero que no las borra, pero ni un sopleo. De ahí nos dice que en sentido jurídico todo lo que sirva para instruir una causa o lo que conduce a la averiguación de la verdad según la acepción académica, dice, instrumento proviene de instrumento, dice que significa escritura, papel o documento con que se justifica o se prueba algo. Clarísimo, la evolución histórica era la necesidad entonces que tenían las personas que inicialmente cimentaron la tierra, que inicialmente nuestros antepasados, ¿verdad? Recuerden nuestro código notariado de qué fecha es, 1947, ninguno de todos ustedes que están allá del otro lado habían nacido, ni yo, 1947, o sea que cuando yo vine al mundo ya había código notariado y yo no sabía que me iba a gustar tanto el notariado. De ahí dice que instrumento, dice, y aquí viene el tema más importante para ustedes, para que no se vayan a hacer bolas al momento de contestar su examen, porque esto forma parte del examen final, ¿verdad? Dice el doctor Neri Muñoz. Etimológicamente, dice, instrumento y documento, dice, son términos similares, dice. Pues documento, que es la palabra que deriva del latín documentatum,
y esta a su vez de docere, que equivale a enseñar. Importa el escrito donde se hace constar alguna cosa, pero el doctor Neri aterriza que instrumento y documento son términos similares. Entonces, documentos privados, ya dijimos cuáles son, usted y yo, sin intervención de notario. Documento público, ya dijimos que es un funcionario público en el ejercicio de su cargo, como también puede ser un notario quien lo puede hacer. Y el doctor Neri Muñoz aterriza que instrumento y documento son similares. Entonces de aquí también él continúa hablando y continúa hablando ya directamente de instrumento. Entonces ustedes no vayan a estar pensando cuál es, no. El documento y instrumento son similares, yo digo son sinónimos, solamente que en el argot notarial, en nuestro hablar notarial, en nuestro ejercicio notarial, nosotros decimos instrumento público, por decirles algo, pues, pero no se vayan a ofender ustedes. Aquí en Guatemala decimos instrumento público, en mi pueblo le decimos a nuestros paisanos escritura pública, porque ellos nos entienden mejor cuando le decimos escritura pública. Y todavía ellos usan otro término, fíjense, en mi pueblo todavía dicen, es que le dice uno del notario, le dice, esta es pública. Entonces, ellos entienden, es pública. Ah, no, dicen, esa no es pública. Y ellos cuando uno les dice es pública, ellos entienden que es una compraventa inscrita. O sea, cuando uno le dice es pública, es porque está inscrita en el registro general de la propiedad. Él dice, ah, no es pública, dicen ellos. O sea, miren, es otra forma de entender el notariado. Ah, no, dicen ellos, no es pública. Entonces, cuando ellos dicen que no es pública, es cuando son derechos de posesión. No es pública, dice, derechos de posesión. Es pública, está inscrita, dice. O sea, esa es otra forma de que entendemos nosotros allá el derecho notarial. Aquí les aseguro que aquí en Guatemala no hacen esa división, ¿verdad? El doctor entonces dice que instrumento y documento son términos similares, dice, pero yo aquí ya les expliqué qué es el documento. Y ya les dije que vamos a hablar de instrumento público, porque más adelante se refiere directamente a lo que está dentro del protocolo, y vamos a caer diciendo que por qué no tenemos una institución que nos controla el trabajo que hacemos fuera del protocolo. De ahí el doctor Neri Muñoz nos dice instrumento público, dice, es el documento notarial autorizado a instancia de partes, en el que consta un hecho jurídico o una relación de derechos. Para Gonzalo de las Casas, dice, es el escrito auténtico que se consigna y perpetúa a título de un hecho. Y de ahí nos enseña él una cantidad de definiciones, no muchas definiciones, pero Jiménez de Arnau, que es otro autor que ellos citan en sus libros, todos los estudiosos de notariado que tienen libros, que son autores de libros, también, aparte de eméritos, citan mucho Jiménez de Arnau. Yo pienso que lo citan tanto porque cada definición de uno de ellos es precisamente el ejercicio notarial que nosotros hacemos aquí en Guatemala. Y dice Jiménez de Arnau, dice documento público autorizado por notario. Se recuerdan que ya enseñé que en los documentos públicos que explica el doctor Neri Muñoz, dice autorizado por funcionario público, dice, y les expliqué el documento de SAP. Pero también dice él que son los notarios, que son documentos hechos por notarios. Jiménez de Arnau también lo dice. Jiménez Arnau, de Arnau, autorizado por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. Yo diría que se aprendan ustedes esa definición. A mí esa definición me parece muy, muy buena. Porque de ahí ya no tenemos otra más que nos pueda ayudar, pero fíjense que dice documento público autorizado por notario. Es lo primero que platicamos. Y de ahí dice producido para probar en. Si yo compro un bien inmueble, ¿qué deseo? ¿Por qué compré el bien inmueble? Porque yo quiero probar que yo tengo casa, que tengo vivienda, que tengo una habitación, que soy dueña, que soy propietaria, que puedo disponer del bien en el momento que yo quiera, con quien yo quiera. ¿Ya?
Entonces, para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. Caemos al ejemplo que nos puso ahí el compañero en el chat, ¿verdad? Que compró un bien inmueble con un recibo. Primero, él está probando con ese recibo, que lo tiene que llevar como prueba anticipada, que compró un bien inmueble, que él de buena forma dio el dinero, pero que aquellos no le solemnizaron el acto, que dice aquí que hay que solemnizarlo. ¿Y cómo le van a solemnizar al compañero la entrega de ese dinero a través del recibo? Se lo van a solemnizar a través de hacerle su escritura pública o su instrumento público. No dije y, digo o sea, lo estoy utilizando como sinónimo, ¿verdad? Dar forma legal a los actos y negocios jurídicos, a él no le dieron forma legal a través de un recibo, no solo le dijeron te vendo, igual es en el arrendamiento, te arrendo, ¿no? Y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. Él, a través de ese recibo, no tiene manera de asegurar la eficacia jurídica, no tiene manera de asegurar un efecto jurídico, porque si le dieron el recibo y ha pasado ya tiempo y no le han formalizado lo que dice el recibo, está tambaleando el efecto jurídico. Si recién le dieron el recibo, él tendría que esperar a la fecha que le dijeron que le van a firmar su escritura pública. Pero si ahí le dicen, mire, le vamos a dar otro recibo por el resto del enganche que nos va a dar, yo le diría al compañero que mejor, aunque él gaste, busque su notario y que el notario lo que dice el recibo lo va a constar en la escritura pública. Porque entonces ya estamos un poquito más seguridad jurídica, ya tenemos seguridad jurídica de que va a estar, se ha hecho constar en un documento que en cualquier momento lo puedo ejecutar. Bueno, me paga lo demando. Bueno, aquí yo me iría por lo penal, ¿verdad, compañeros? Yo me iría a demandar por lo penal, para asegurar un poquito más, porque por lo civil, cuando termine, hay que le interponer una excepción, una precepción, y ahorita los juzgados civiles están parados. No se han habilitado los plazos. ¿Cuándo se han habilitado los plazos? A ver, compañeros chulos. La situación está mal en pies. Bueno, esa es la definición entonces del instrumento público. El doctor Neri Muñoz hace un estudio, yo sigo explicando del instrumento público, pero nos hace una derecho comparado, dice. O sea, él quiere llevar al instrumento público cómo es el instrumento público aquí en Guatemala y cómo es en algunos otros países, en muchos otros países. Yo el día lunes que di esta clase con los compañeros de diario, les decía que yo veía aquí en el libro del doctor que hay muchos lugares que él menciona como que para equipar, como que para comparar nuestro instrumento público con lo que hacen en muchos países. Y vemos que en muchos países, según lo que él dice aquí, los vamos a ver uno por uno, se refieren directamente a el tema que nosotros trabajamos. Tienen mucha relación. Y el primero de ellos, fíjense ustedes, que es Argentina. El Código Civil, dice, de Argentina, en el artículo 979, dice, define al instrumento público, dice, como una enunciación comenzando por las escrituras públicas hechas por escribanos públicos, dice. Nosotros tenemos escribano de gobierno. La última vez supe que el escribano estaba en el registro general de la propiedad. El escribano es quien tiene que hacer y fraccionar todos los documentos que tengan fuerza notarial, que tengan fuerza legal, en donde el Estado se compromete con los particulares o nosotros con el Estado. Esa es la función del escribano del gobierno. Pero les voy a contar un chisme. El último escribano que fue entrevistado por alumnos de Uruguay, porque en derecho notarial uno se les manda ver al escribano, a que practiquen con el escribano, y él ha sido muy fino, he platicado con mis patojos. La última vez el escribano dijo, no, yo ya no hago escrituras públicas. Hay muchos inmuebles del Estado que el Estado les ha adjudicado a las personas, pero yo escrituras públicas no hago, dijo, porque ¿cómo cuesta que firmen? Y cuando firman ya han pasado los 25 días del testimonio especial y a mí no me pagan la multa, dijo. Por eso ya no se hace. Entonces llegamos a un acuerdo con el gobierno
que mejor el mismo gobierno cuando va a adjudicar algunos bienes. En el tiempo de doña Sandra Torres, de que cuando era presidente el esposo de ella, les digo ella porque ella era la que figuraba en muchas cosas, muchas personas obtuvieron su escritura pública, porque ella a través de UDEVIP en Guatemala, también en los departamentos también se dio eso, a través de UDEVIP, ella ordenó, obligó a que se contrataran notarios particulares para darle las escrituras a las personas. Yo me recuerdo que mi esposo le hizo muchas escrituras a UDEVIP, pero muchas personas tuvieron su bien, sacaron una convocatoria a esta gente de UDEVIP en donde requerían 25 notarios. Y mi esposo participó en esa convocatoria y le dieron la oportunidad, pero estaba bonita la cosa, porque fíjense que él hizo, la primera tanda, él hizo 50 escrituras públicas, o sea, 50 lotes le dieron a 50 familias ahí por Villanueva, no me acuerdo los lugares. Ellos no pagan impuestos, están exentos de impuestos, o sea, no pagan IVA, ni pagan timbre, el Estado. Y como comparecían de UDEVIP, y el registro de la propiedad las inscribía, rapidísimo las inscribía, y no cobraba honorarios el registro. Entonces el trabajo notarial era hacer la escritura, ir a buscar a las partes, al dueño del inmueble que firmara, ya venía el deudorito, el representante legal y firmaba, y ya se le hacía su testimonio, se mandaba a escribir, y le pagaban a mi esposo 1,200 quetzales por cada escritura. Decía 1,000 de honorarios y 200 de gastos, así. Pero yo le decía a mis alumnos, pero ¿y el escribano del gobierno, pues? ¿Para qué el Estado le está pagando a la gente particular, a los notarios particulares? Cuando el escribano lo tiene que hacer, ahí fue donde entramos a conocer al escribano, que ubica a Argentina, al escribano, y vimos que el escribano no quería faccionar instrumentos públicos, por lo menos en ese momento, ¿verdad? Porque tenía ese problema. Pero es la función del escribano. Ahora nosotros, ahorita, el derecho notarial, si lo vemos con Argentina, no, ¿verdad? Nosotros hacemos las escrituras. Y si es un debido o es el Estado, los clientes nos buscan a nosotros y los clientes nos pagan nuestros honorarios y nosotros hacemos el trato con el gobierno, con las minutas que nos da el gobierno para poderlas fraccionar. De ahí tenemos también, aquí tenemos también a Italia, dice Italia. Ni mencionar, ¿verdad? No queremos mencionar a Italia porque Italia ha sido muy golpeada ahorita con esto de la pandemia, pero como que nosotros no nos quedamos atrás, ¿verdad? Estamos mal, dice Italia. Acto y documento, dice, se tienen como sinónimos. Dice. El Código Civil italiano de 1942, ellos están más jodidos que nosotros, 1942, dispone, dice, acto público, dice, y entre paréntesis dice, escritura pública. Es el documento redactado con las formalidades requeridas, dice, por un escribano u otro oficial público, autorizado para dar fe pública en el lugar donde se formaliza el acto. Este es primo hermano del instrumento público nuestro. Pero Cuba es, el Código Civil, artículo 1216, dice, son documentos públicos los autorizados por un notario o empleado público competente, dice, con las formalidades requeridas por la ley. Este se parece a nosotros, El Salvador, no nos vayamos tan lejos, El Salvador, ¿no? Salvador y ¿cómo se llama el presidente de El Salvador? Dice, la ley de notariados, 1962, este es más reciente que el de nosotros, ¿no? En el artículo 2 estipulaba, dice, los instrumentos notariales o instrumentos públicos son escritura matriz, dice. Nosotros, nuestros instrumentos públicos van faccionados en hojas de protocolo y a esas hojas de protocolo se le llaman escrituras matrices.
¿Por qué se le llaman matrices? Porque el original le queda al notario y para hacerle ver a terceros, a segundos, a juicio, dentro de juicio, fuera de juicio, lo que sucedió solo se expide fotocopias o se transcribe la declaración de voluntad de las partes. Entonces aquí en El Salvador dice, son los instrumentos notariales o instrumentos públicos son escritura matriz, que es la que se asienta en protocolo, también nosotros con el protocolo. Escritura pública o testimonio, que es aquella en que se reproduce la escritura matriz. Este es un enredo. En cambio nosotros lo tenemos bien definido, bien diferenciado, lo que es el protocolo. ¿Qué es protocolo? Es la corrección ordenada de escrituras públicas, razones de artículo 8, Código de Notariado, escrituras públicas, razones de legalización de misma y todo que el notario autoriza a conformidad con la ley. El Salvador es un revoltijo, pero ahí nos vamos a la República de Honduras y dice que son instrumentos públicos las escrituras públicas, dice, o sea que él lo pone como similares, ¿verdad? Y dice, pero dice otra cosa que ya no mucho nos gusta, porque dice las actas y en general todo documento o diligencia, dice, en asuntos no contenciosos en que intervenga o autorice un notario, ya sea original o copia. También está relacionándose con nuestro derecho notarial. También nos está explicando que son instrumentos públicos, escrituras públicas, solo que nosotros o decimos instrumento público o decimos escritura pública, ¿verdad? Pero en Honduras nos involucra las actas y las actas nosotros las tenemos como fuera del protocolo, no dentro del protocolo, no instrumento público. Instrumento público es dentro del protocolo, las actas las tenemos fuera del protocolo. Y en general, todo documento de diligencia dice en asuntos no contenciosos. Nuestro derecho notarial 100% es no contencioso, es consentimiento, es voluntad de las partes, dice. En que intervenga autorice un notario. El instrumento público de nosotros es el autorizado por un notario, el faccionado por un notario, bien sea el original o la copia. Aquí se salió del marco nuestro, porque dice, bien sea, dice, el original o la copia. Nosotros nos quedamos con los originales, o sea, la escritura matriz, y reproducimos únicamente en fotocopia o transcripción la escritura matriz. O sea, aquí se nos salió. Pero de ahí nos vamos a Nicaragua. En Nicaragua dice que el Código de Procedimiento Civil 1905, dice, o 1995, no sé ley, los notarios están obligados a manifestar los documentos públicos de su archivo, extender las copias, actas e instrumentos, dice, parecido a nosotros. Sigue ahí, Guatemala. Código Notariado 1946. El problema que nosotros como Guatemala tenemos, que no se parece a los países que ya no dije, como 2 o 3 países que están aquí, ya no los dije. El problema que nosotros tenemos aquí, serio, es que nosotros sí no tenemos una definición de lo que es instrumento público. Guatemala en sí, solo he explicado definiciones de varios autores. Emérito Jiménez Arnau, que es el instrumento público tales y tales países, pero nosotros, Guatemala, lamentablemente no tenemos una definición de lo que es instrumento público. Entonces estamos más fregados que los demás países, ¿verdad? Nosotros aquí lo único que tenemos para saber qué es un instrumento público, cómo es un instrumento público, cómo funciona un instrumento público, qué se hace en el instrumento público, en la escritura pública, pues, encartular, pues. Lo único que nosotros tenemos es el artículo 29 del Código Notarial. El 29 y otros más artículos que ya los explicamos y que nos enseñan, pero no nos dicen una definición, nos dicen los requisitos de que debe tener un documento público. Entonces, el instrumento público, ya dijimos que es después del estudio que facciona usted la voluntad de las partes en un papel, en una hoja de protocolo, que compra la hoja de protocolo, que tiene un precio la hoja de protocolo, que solo notarios en ejercicio les venden protocolo,
que no debe usted equivocarse con su numeración, que lleva tales y tales numeraciones, las hojas de protocolo. Pero la definición no la hemos dicho, porque nosotros, Guatemala, solo tenemos el artículo 29 para poder hacer un instrumento público. Tenemos el 29, el 30, el 31, también tenemos el 30 y el 31, también tenemos el 13. Empecemos con el 13, y nosotros solo no tenemos definición, solo tenemos las definiciones, ya las enseñé de otros autores, que se amoldan y se acomodan perfectamente al ejercicio notarial que nosotros hacemos. Pero nosotros solo tenemos requisitos para hacerlo, y hay de usted si se le olvida un requisito. Miren el 13, dice, los instrumentos públicos se redactarán en español, eso ya se los enseñé. Se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. No puede utilizar abreviaturas al momento de redactar un instrumento público. Puede usarlas, solamente que transcriba el documento. Ahí sí lo transcribe tal y como está. Pero usar usted abreviaturas al momento de fraccionar, no puede poner usted, comparece por una parte el IC, o comparece por una parte el DR, doctor, o comparece la SRA, la señora. No puede, salvo que vaya a transcribir un documento, pero eso va a ser en el cuerpo del documento. Ya cuando platiquemos el valor formal, tal vez ahí vamos a hacer pedazos un documento, cuál es la formalidad del documento, cómo lo podemos enfocar. Sí, ahí vamos a platicar cómo se hace. De ahí dice, los instrumentos llevan numeración cardinal, pero el 29 dice, los instrumentos públicos contendrán número de orden, lugar, fecha, lugar, día, mes y año del otorgamiento, nombres, apellidos, edad, estado civil y todos los datos de identificación de las partes que comparecen. Y nos vamos y podemos leer todos los requisitos si ustedes quieren, pero eso no nos alcanzaría hora y media para analizar uno por uno. ¿Qué pasa si lo pones, si no lo pones, si se le olvida, no lo olvida, se equivocó? No nos alcanzaría. Entonces, a nosotros lastimosamente solo tenemos en Guatemala nuestras definiciones de los autores. El Código Civil encontramos un poquito de los instrumentos públicos, documentos públicos o documentos faccionados por notarios, sí encontramos un poco, pero en realidad solo tenemos los requisitos para poderlos hacer. Y de ahí dice la fe de conocimiento de las partes que intervienen, dice, y no nos dice nada más, y el pie de página de código notariado, que es el que ustedes tienen por ahí, solo dice a qué se refiere, requisitos. Pero sí nos enseña el código de notaría a poder hacer un instrumento público. En la actualidad ya no hay mucho problema si ustedes no pudieran seguir los lineamientos del 29, el 30, el 31, el 13. En la actualidad todo está tan simpático, tan bonito, tan práctico. Porque cuando ustedes quieren hacer una escritura, pero primero les voy a decir por qué se hizo eso tan práctico. Los registros tenían muchos problemas con los notarios. Los notarios se habían estado saliendo de las universidades, discúlpenme, sin mayor preparación. Hay universidades que han estado sacando a sus profesionales porque quieren tener un espacio en las comisiones de postulación. Por eso, los que deciden el destino de la población, de toda Guatemala, toda la población. Y lo que menos han hecho es preparar a su gente. Entonces venían y salían y se graduaban de notarios y lo primero que hacían era escrituras públicas y pum, iban al registro. ¿Y qué hacía el registro? Rechazarlas. Resultaban un instrumento público con 10, 11 rechazos. Aparte de todo, cada rechazo es una compostura del instrumento público.
De cada compostura, si ya la firmaron las partes, es ilegal. Para empezar, es ilegal. Tiene que ampliar. Entonces venían los notarios y ampliaban 2, 3 veces los instrumentos públicos. Entonces los registros optan porque en su página que tienen ahí y el internet, ahí tienen todos los instrumentos públicos. Si ustedes quieren saber cómo se hace una escritura de donación, ingresan a la página del Registro General de la Propiedad y ahí les aparece cómo hacerlo. Incluso hasta ya tienen el formato, y lo único que ustedes hacen es adaptarla a su hoja de protocolo y la imprimen. Por eso han obviado bastante el contenido del artículo 29, el 30, el 31 y el 13. Lo han hecho un poco a un lado, porque todo ha sido tan fácil, pero no tal vez porque les quieran enseñar a hacer notariado, sino porque era demasiado los rechazos que tenían, porque los notarios incurrían en errores, obviaban algunos datos esenciales de los instrumentos, entonces casi todos los registros optaron por colocarlos en su página. Incluso en la librería jurídica, ahí es donde yo lo he visto. Venden discos donde hay más de 150 escrituras. Ahí están todas las escrituras, solo que hay unos discos que ya tienen las escrituras obsoletas, hay que ver qué discos se compran. 10 quetzales creo que cuestan los discos. Ahí están, para que ustedes puedan hacer el instrumento público. ¿Por qué? Porque había muchos errores de redactar. Entonces nosotros no tenemos directamente una definición y lo más que tenemos son los requisitos y ahorita de buena forma lo que tenemos pues es los formatos, las minutas, algunos dicen machotes, que si yo digo no se dice así, se dice minuta, así se dice, de cómo hacer un instrumento público. Entonces una definición concreta pues lamentablemente no tenemos. Dice una preguntita, de una la contestamos, ¿es permitido colocar abreviaturas, dice, en los memoriales? No, la ley del organismo judicial también lo prohíbe. Ahí, esa lo encuentra usted en la ley del organismo judicial, ni números ni abreviaturas. Sí puede colocar números cuando va usted a referirse a un artículo del código que aparece en el código, sí puede colocar números, pero no puede abreviar nada. El fundamento de eso en los memoriales lo tiene la ley del organismo judicial. El de nosotros, notariado, aparece en el artículo 13 de su código notariado. No abreviaturas, solo transcripción. También los memoriales. Puede colocar abreviaturas en los memoriales y va a transcribir un pasaje que quiere que lo sepan los jueces. También los márgenes, ¿verdad? Es un memorial, 25 renglones. No vaya a colocar 50 renglones en un solo lado que no va a estar papel. No, estética para trabajar notariado con su logo y todo así bonito. Bueno, ya nos salimos del tema ahí, miren, pero siempre a mí me gusta resolverle a mis patojos ahí las dudas, porque si el profesor les dice, ustedes le preguntan al profesor y dice, bueno, le voy a revisar bien y porque tengo mi duda, ese no sabe qué le está preguntando usted. Uno tiene que responder de una vez. Ahora, si hacen preguntas así meras difíciles, pues yo lo que les voy a decir es de que al ratito les escribo porque me están sacando del tema. Bueno, entonces nosotros tenemos ese problema. Tenemos ese problemita de que, y ventaja, de que el código notariado nos explica cómo hacer un instrumento público, pero los registros en donde vamos a ejercer notariado nos explican también como una minuta. Para no ir tan lejos, relaciones exteriores. Ahí hay un trámite que se hace en relaciones exteriores en relación a unos títulos que vienen de cuando se van a estudiar al extranjero y traen los títulos. Yo mi diploma fue el que fui a legalizar, porque lo había recibido mi diplomado, no lejos, en Nicaragua, no muy lejos. Y hasta ahí le dan en un papel a uno. Mire, tiene que legalizar el documento que trae.
notarial fuera de Guatemala, el instrumento público, si nos vamos a hacer un mandato y alguien del extranjero quiere ejercer que usted le ejerza el mandato aquí en Guatemala, les quiero decir que Estados Unidos hace un derecho notarial pésimo. El peor derecho notarial que yo he visto de todos estos países que hemos visto el día de hoy, el peor es de Estados Unidos. En Estados Unidos las mujeres cuando contraen nupcias les desaparece el otro nombre que tienen y los dos apellidos. Las mujeres en Estados Unidos cuando se contraen nupcias con un estadounidense o un guatemalteco salvadoreño, ya no se llaman Claudina Mircala Miranda Balcázar de Hernández, ya solo se llaman Claudina de Hernández. Se les quitan todos los. Y en Estados Unidos, cuando lleva usted su carnet, su cartilla, no sé cómo le llaman allá, su documento de identificación, en el documento de solo dice Claudina Hernández. Ya no dice los otros, no. Entonces ellos allá, el notario, así lo colocan, pero esos documentos de allá, cuando vienen aquí con nosotros, no tienen validez, porque aquí con nosotros son 2 nombres, 2 apellidos y el apellido casada, si es que tienen todo eso, ¿verdad? Entonces, ellos allá, nosotros nos hemos visto en la necesidad de hacer el documento aquí, mandarlo, y de allá, entonces, quien tiene necesidad de mandarnos un mandato, lleva el documento previo que nosotros le dimos para que el notario de allá lo haga tal y como nosotros lo mandamos, porque si nos lo manda con solo los datos que las personas entreguen allá, aquí con nosotros no funciona. Ya, ese es un notarial pésimo. ¿Ve? Aparte de todo, recuerden ustedes que para que sea notariado en Estados Unidos, solo lo único que hago es verlo en mi título, hacer los pases legales para salir de aquí y de ahí pagar allá una cantidad de dinero para ejercer notariado por 3 meses, 6 meses. Solo que es bien pagado, ¿verdad? Eso sí, muy bien pagado. Si aquí cobramos nosotros 60 quetzales por una auténtica, 65 va con lo del timbre, por una legalización de firma, allá bien podemos cobrar unos $125, solo por esa legalización de firma. Y allá no hay timbre. Pero no resguarda el ejercicio, no cuida a los usuarios, a las personas, no cuida a quienes crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas en derecho notarial de Estados Unidos. Es malo, no cuida como nosotros, y aún cuidando, ya ven en los problemas que nos metemos, tremendos. Entonces, jovencitos, con eso terminamos este tema de hoy y nos quedaría entonces para la próxima clase, para el próximo sábado, las clases de instrumento público. El doctor Neri los divide en principales y secundarios. Yo difiero un poquito de eso, pero les voy a explicar dentro de 8 días qué difiero, por qué difiero, ¿verdad? Pero no, él es mi profesor, yo lo respeto a él, fue mi profesor y lo respeto un millón, ¿verdad? Pero nos tocaría entonces ver este tipo de las clases de instrumento público dentro del protocolo, fuera del protocolo, y de ahí ya nos va a quedar nada más la eficacia jurídica del instrumento público, y con eso creo yo que 2 clases más y terminamos. Dios los bendiga, cuídense mucho, hoy más que nunca, por favor, imploremos al Creador misericordia. Hasta el día de hoy Dios nos tiene libres de todo, y así sigamos, pero nuestra gente, nuestros conciudadanos, como dice el presidente, están sufriendo los embates de esta ingratitud. No somos nadie, no participamos en nada y estamos sufriendo. Por favor, inclinar nuestra cabeza al Creador, suplicarle al Creador misericordia, cuidémonos, estamos solos, hoy sí, los quedamos solos, cuidemos y cuidemos a nuestras familias, por favor. Estudien bastante, que ya va terminando el semestre, bendito Dios, vamos a salir de esto y Dios los bendiga y espero verlos, no verlos, no, ¿verdad? Pero sí platicar con ustedes el próximo sábado. Y cualquier dudita ahí en el chat, ¿verdad? Nos preguntamos y no tengan pena cuando dicen, tengan cuidado porque hay profesores en el chat, no tengan pena, pues hombre, no hay problema, no estamos haciendo nada incorrecto. Se cuidan mucho, Dios los bendiga y hasta el próximo sábado. Buenas tardes.